Ahora, los creyentes pueden confundirse con la venida de Cristo, el día de Cristo y el día del Señor. Hay 2 días en la palabra de Dios, el día de Cristo y el día del Señor. El día de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia, cuando Él nos lleva a su presencia. Pablo estaba confiado en Filipenses 1:6, que Cristo estaba obrando en los filipenses, transformándoles a la imagen de Cristo hasta el día de Cristo. Ahora, el día del Señor es un día de juicio. Y ellos estaban con miedo de que por la gran tribulación que estaban pasando, que estaban en la tribulación. Y que Cristo no vino a llevarlos como Pablo les había enseñado. Lo que dificulta a ver un poco este pasaje es que había algunas cosas que Pablo les enseñó y que él no vuelve a mencionar aquí y que ellos entendían. Por eso en el versículo 6 él dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que le detiene es algo que él había enseñado anteriormente cuando estaba entre ellos, y no explica lo que es, y lo vamos a tratar en un poco de tiempo. Pablo les había enseñado que Cristo venía a arrebatar a la iglesia y llevarlos a ellos, y en versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea que nos va a llamar y vamos a estar reunidos con Él, porque nos va a arrebatar de este mundo y vamos a estar siempre con Él. Había un poco de confusión. Algunos estaban perturbados, estaban con miedo, les faltaba paz, y Pablo les atiende con amor y con cariño, explicándoles recordándoles acerca de la doctrina que él les había hablado anteriormente, y les está enseñando en primer lugar estar firmes en lo que él les había enseñado. Estar firmes en lo que él les había enseñado. Es muy importante que el creyente entienda la palabra de Dios, que tome la palabra de Dios en serio, que estudie, que medite en la palabra de Dios y que se aferra a la sana doctrina, que no lo tome livianamente, que no descuide el estudio de la palabra de Dios, porque un día usted también puede escuchar a alguien predicar con argumentos muy convincentes, con una presencia muy fuerte, con mucha autoridad, y que puede despertar confusión en tu corazón. ¿Pero por qué? Porque no estás firme en la sana doctrina, firme en sus convicciones. Ustedes tienen que afirmarse en sus convicciones. No tener la actitud: bueno, mi iglesia cree tal cosa, o mi pastor predica tal y tal cosa. Si estás conversando con alguien, usted debería mirar en la palabra y poder mostrarle a la persona lo que dice la palabra de Dios. Y mire cómo Pablo les habla a ellos. Primero, hay 2 días especiales, como hemos hablado: el día del Señor, de Cristo, y el día del Señor. Mire versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es un día de juicio. El día de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Pablo había dicho a los tesalonicenses en capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículo 9, él dijo: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él había dejado bien clarito que el día del Señor, que representaba el juicio del Señor, Dios nos iba y les iba a guardar de ese día de ira. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron de esa enseñanza y dejaron entrar una enseñanza falsa y no estaban bien aferrados a esa enseñanza. ¿Y qué pasó? Mire en 2 Tesalonicenses, dice en versículos, no os dejéis mover fácilmente. Estaban movidos. La idea de la palabra mover es agitar. Es la idea de revolver, de vacilar. O en otras palabras, estaban vacilando en vez de estar firmes en su creencia. Hay muchos hermanos que son llevados fácilmente por la falsa enseñanza. De repente ven un predicador, escuchen una enseñanza y dicen, a mí me gusta, es interesante. Pero de repente predica cosas contrarias a la palabra de Dios y entran dudas. Uno empieza a tener miedo, a faltar la paz y el gozo. Hay predicadores que predican con mucha energía que el creyente puede perder su salvación. Que hay pasajes de la Biblia que lo toman fuera de su contexto y le enseñan y lo predican y arman sus argumentos de tal manera que el creyente dice, uy, me parece que tiene razón. ¿Será que podemos perder la salvación? Algunos hermanos me han dicho, pastor, no me gusta hablar con ciertos grupos que vienen a mi casa a tocar la puerta porque me dejan confundidos. Hermanos, tenemos que conocer la sana doctrina. Tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. Cuando nosotros descuidamos la lectura bíblica, descuidamos asistir el culto a la iglesia y no escudriñamos a las escrituras en nuestra casa, podemos dejarnos mover fácilmente. Ellos fácilmente estaban dejándose mover y estaban perturbados. Mire en versículo 2, dice, no, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Estaban perturbados, estaban llenos de angustia, de temor, de miedo, perdieron su gozo. ¿Por qué? Porque estaban escuchando esas enseñanzas. La mejor manera de rechazar la mentira con confianza es conocer bien la verdad y aferrarse a la verdad. No tengan dudas acerca de la sana doctrina. Cuando usted ve la palabra de Dios, por más atractivo que sea, por más interesante que sea, por más convincente que sea, cuando el Espíritu Santo te dice en tu corazón, eso es mentira, eso no es la verdad, apáguenlo, no lo miren más, no se expongan a esas enseñanzas, rechácenlo con la autoridad del Espíritu Santo. Una vez alguien me estaba hablando y hablamos de un tema de hablar en lenguas, del Espíritu Santo. Y yo entiendo que durante una época Dios utilizó el don de lenguas, de hablar en otros idiomas sin haberlos estudiado, y que Dios lo usó de una manera muy particular para confirmar el mensaje a los judíos. En un momento hablado yo dije, bueno, yo no creo en que Dios use ese don hoy,
que fue un don que Dios dio a ciertos hombres durante un tiempo y ahora cesaron esos dones de milagros. No hay un creyente que tiene el don de hacer milagros. Ahora, Dios puede hacer milagros. Dios puede contestar la oración y obrar en una persona y a través de esta oración sanar una persona. Pero el don de milagros en el Nuevo Testamento fue un don donde simplemente el apóstol Pedro caminaba y la sombra de él caía sobre un enfermo y fue sanado inmediatamente, totalmente, con mucha claridad. Y nadie tiene ese don, porque si tuviera ese don, podría entrar en el hospital de Morón, dejarlo vacío, y el director cierra con llave la puerta y dice, bueno, no hace falta más ese hospital. ¿Por qué? Porque alguien vino con el don de sanar y sanó a la gente. Y cuando le expliqué a la gente, un hermano, esa postura bíblica con muchos pasajes de la Biblia, él me dijo, no, yo tengo miedo de blasfemar el Espíritu Santo y de negar que el Espíritu Santo esté vivo, que esté obrando. Otra vez, la interpretación de blasfemar al Espíritu Santo es otra cosa, no es negar y interpretar la palabra de Dios como los dones que tuvo un tiempo de uso. Blasfemar al Espíritu Santo es otro tema, no podemos entrar en ese tema ahora, pero es por ignorancia del creyente, toma esa postura. Dios quiere que basemos nuestra creencia en la palabra de Dios y que busquemos en la palabra de Dios, que nos aferremos a la palabra de Dios y que tengamos convicciones y que nadie nos mueva de esas convicciones. No se expongan a enseñanza equivocada, a personas que enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios, a ministerios que enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios. Si no enseña la palabra, hay que apagarlo, no hay que asistir más a ese lugar o escuchar esa enseñanza. Hay que llenarse con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque causa confusión, causa perturbación, causa miedo, una falta de paz. Y uno no puede ser útil en las manos de Dios. Y los tesalonicenses estaban con miedo, estaban mal, estaban tristes, estaban perturbados. Ahora, hay que conocer bien la palabra de Dios, hay que tener una convicción en la palabra y hay que conocer bien la palabra. Entonces Pablo les explica, hay tres cosas que tienen que pasar antes del día del Señor. No hay nada que tiene que pasar antes del día de Cristo. Estamos buscando el arrebatamiento, esperando el arrebatamiento y puede pasar en cualquier momento. No hay nada que tiene que pasar para que Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Pero para el día del Señor hay cosas que tienen que pasar. Miren esas tres cosas que tienen que pasar. Él les va explicando la palabra. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? El día del Señor, el juicio, sin que antes venga la apostasía. Está hablando del arrebatamiento, está hablando del juicio de Dios. Antes de que venga el juicio de Dios, va a haber una apostasía, un alejamiento, un abandonamiento de la sana doctrina en las iglesias, donde van a alejarse, enfriarse, dar la espalda a la sana doctrina. Número 1. También dice en el mismo versículo, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La segunda cosa que va a pasar antes que venga el juicio
es que el anticristo se va a manifestar. Es interesante que Pablo no usa la palabra anticristo. Él dice hombre de inicuo, acá dice el hombre de pecado, pero no usa el nombre anticristo. Y la palabra anti significa el que está en contra o que es sustituto, tome el lugar de. El anticristo va a intentar tomar el lugar de Cristo sobre la tierra y gobernar la tierra de una manera donde Él exige adoración. Y va a ser dado poder del enemigo Satanás. Satanás desde el principio ha buscado adoración. En Isaías 14 hay una descripción de Satanás de antes del comienzo del mundo, donde él cayó a la tierra porque él buscaba adoración, quería exaltarse en el lugar de Dios. Entonces él va a motivar y guiar, empujar y dar poder a un hombre terrenal que es lleno del Satanás para buscar la adoración. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, en el versículo 6 dice, y ahora versículos 4, perdón, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estas dos cosas? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea que algo está deteniendo la aparición de este hombre de iniquidad, este anticristo. Ahora, esas son tres cosas que tienen que pasar. Y está recordándoles a ellos. No se acuerden que yo les enseñé eso. Y como estas cosas no han pasado, entonces no están en la tribulación. No siguen creyendo la mentira de esas personas. O esa persona que se ha puesto de pie o en la congregación o llevando una carta diciendo, comunicando a los hermanos que estaban en la tribulación. Hay que conocer la palabra de Dios, hay que tener convicciones firmes en la palabra de Dios y no moverse de lo que uno ha aprendido. Hay que aumentar en el conocimiento y seguir conociendo la palabra de Dios y recordar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Acuérdense que nuestro enemigo está siempre oponiéndose a la obra de Dios, a su iglesia. Por eso dice en versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hemos venido estudiando Efesios capítulo 6 de la importancia de poner la armadura de Dios. Hermanos, el enemigo está detrás de falsa doctrina, tratando de desviar la iglesia, desviar hermanos, ocupar la mente de los hermanos, tratando de desviarles de servir al Señor, siguiendo la sana doctrina, y hacerles desviarse, ocupándose en temas que realmente no son los más importantes, o temas que los guíen a ocuparse en cosas que no son tan importantes. El tema de la escatología, el estudio de los últimos tiempos, es un buen estudio para nuestro carácter, para nuestro bien espiritual. No para poner fechas, no para tratar de ocuparnos con los eventos actuales demasiado a un punto que ignoramos nuestros vecinos que necesitan a Cristo. Que nosotros ignoremos a nuestros compañeros de trabajo
porque estamos tan ocupados en el tema de los últimos tiempos. Muchos de los que estudian los últimos tiempos se meten tanto en estas cosas, empiezan a poner fechas, bueno, Dios me dijo, el año 2025 es el año que Cristo viene, y están ocupados en estas cosas en vez de ocuparse en doctrinas que edifican, que animan y que ayudan a otros a conocer a Cristo. Hermanos, cuidado con los que ponen fechas, cuidado con los que están tan ocupados con la escatología que ignoran el diario vivir de caminar con el Señor. El apóstol Pablo habla de este hombre de iniquidad, de este hombre inicuo, el hombre del pecado, que se opone a Dios y que se opone a los hijos de Dios. No se sorprenden, hermanos, cuando las cosas se compliquen en su vida y son difíciles de obedecer al Señor. El enemigo está ahí muchas veces atacando, tratando de desviarnos a nosotros. Por eso tenemos que poner toda la armadura de Dios y prepararnos para la guerra. La iglesia tiene un objetivo: influenciar el mundo para el bien. La tercera cosa que él mencionó aquí, que tiene que acontecer antes de que venga la tribulación, es lo que él llama en el versículo 6, que se quite lo que lo detiene. No es muy claro aquí en este versículo a lo que él está refiriéndose. Aparentemente es una persona, porque utiliza la palabra él. Él es quitado. Y aparentemente es una referencia al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está deteniendo la manifestación del anticristo en la forma y en la presencia de los verdaderos hijos de Dios. Por supuesto, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Dios no puede desaparecer de esta tierra. El Espíritu Santo no puede desaparecer. Él va a ser activo y Él va a obrar durante la tribulación. Pero su presencia en la forma de la iglesia no va a estar presente. Él va a quitar la iglesia y quitar esa presencia. La presencia de la iglesia en la tierra es una influencia positiva, o debería ser una influencia positiva, en detener la manifestación del enemigo. La obra del enemigo es imposible parar, porque él siempre va a estar obrando. Pero dice la manifestación. Noten en versículo 6, y ahora vosotros sabéis de lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, la obra de Satanás es muy activa en el mundo ahora, pero su manifestación en el anticristo no. Todavía hay algo que lo detiene. El creyente en comunión con Dios es una influencia, es una manera de detener la manifestación del espíritu, del anticristo, la manifestación del anticristo. Tu vida debería ser una influencia positiva. En su hogar, me hace recordar de esta verdad. En tu trabajo, deberíamos influenciar a otros para el bien, que sienten una cierta vergüenza de ciertos pecados, de ciertas palabras, de ciertas actitudes, y que sienten la convicción del Espíritu Santo en sus vidas, de su pecado y de la necesidad de salvación.
la iglesia tiene un propósito en el mundo, no solamente detener la manifestación del anticristo, sino permear el mundo con el mensaje del evangelio y ser la luz de la tierra y ser la sal de la tierra, comunicando y transmitiendo el evangelio de Cristo. Pero el creyente confundido con doctrina, el creyente con miedo y con temor acerca de su relación con Dios, porque está escuchando enseñanzas que le tambalea y que le hace vacilar en su fe, no puede ser una buena influencia, no puede ser un buen testimonio. Tu vida es una vida estable espiritualmente, firme en la palabra de Dios, en la doctrina, aumentando el conocimiento de la palabra de Dios, no viviendo por lo que aprendió 5, 10, 15 años atrás, sino creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios hoy para servir al Señor e influenciar a otros. La iglesia en Tesalónica estaba perdiendo ese poder espiritual porque escuchaban a las enseñanzas que les sacaban de esa firmeza. Que Dios nos ayude a afirmarnos en la sana doctrina y seguir adelante y ser una buena influencia en nuestro barrio, en nuestra familia y en nuestro trabajo. Vamos a orar al Señor.